Vamos a dar la bienvenida a esta hora aquí en la mañana de NTN 24 a Salvador Escobar, experto en migración. Además es director del Centro de Investigación de la Universidad de Anáhuac en Querétaro, en México. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Canal de las Américas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. A sus órdenes. Salvador, ¿cuál podría ser una salida? Estamos viendo si precisa la palabra, peloteo constante de estar de un lugar a otro. Los migrantes, Texas no los quiere en su territorio, los envían a Chicago. El clima ya de por sí en los Estados Unidos es inclemente. ¿Qué puede pasar con este grupo de personas? ¿Dónde podría empezar en realidad una solución? Bueno, pues estamos hablando de una situación de emergencia humanitaria, no solamente en Estados Unidos, sino también en México, porque tenemos cerca de 11,000 migrantes que aún están en espera de poder cruzar a los Estados Unidos. El tema se convierte en un tema político, no tanto también de situación de emergencia humanitaria, porque estamos en 2024, tema de elecciones en Estados Unidos. Los estados, principalmente Texas, de situación política republicana, pues no desean tener esta problemática o la atención o los recursos para los migrantes indocumentados. Desean transferirlos a través de autobuses a estados con ciudades santuario, donde no puedan ser tocados por la autoridad, donde no puedan ser deportados, y por lo tanto, pues destinan o proveen tanto transporte aéreo como transporte terrestre para desplazarlos a estados como Washington, llevarlos a Nueva York, a Chicago, por ejemplo. Ya en Chicago hay cerca de 27,000 migrantes en condiciones extremas, porque además hay que considerar que estamos en invierno, estamos en temperaturas de -4 grados centígrados. Entonces se convierte esto en un tema o en un peloteo político, es decir, desean que los demócratas inyecten mayores recursos federales para la atención en alimentos, en albergue, ¿verdad?, en vestimenta y en servicios sanitarios. No hay que perder de vista también las condiciones pues infrahumanas en las que se encuentran actualmente los migrantes. Actualmente están buscando no solamente una calidad de vida, sino una vida. Muchos de estos migrantes centroamericanos y de origen sudamericano pues están buscando una vida, están escapando de la violencia, de las precarias condiciones económicas, y por lo tanto eso se transfiere en un tema complejo, en un fenómeno complejo de analizar como es la migración. Salvador, esto parece que va a terminarse de configurar como una bomba de tiempo. Usted lo decía muy bien. Frontera de México con Estados Unidos abarrotada de migrantes que quieren pasar al lado de los Estados Unidos, por un lado. Los que pasan son enviados por el gobernador de Texas a ciudades gobernadas por los demócratas, de alguna manera, para presionar a la administración Biden a que haga algo para garantizar la seguridad en la frontera. Y por el otro lado, el presidente Biden en Washington, pues no tiene el visto bueno de la Cámara Baja del Congreso para alistar políticas en materia de seguridad para de alguna manera ponerle el freno o regular esa migración, porque usted muy bien lo decía, en medio de esas números que manejamos nosotros, que son cifras de miles y miles de migrantes, hay casos puntuales en que hay vidas en peligro, hay familias enteras amenazadas, hay gente que necesita salvaguardar su vida. ¿En dónde va a estallar la bomba? ¿En Washington, en Texas, en México? ¿En dónde? Pues creo que tanto en Estados Unidos como en México, pues estamos en un año de elecciones. Antes de terminar 2023, hubo una reunión de trabajo con autoridades, es decir, el presidente López Obrador se reunió con Alejandro Mayorkas, con Blinken, secretario de Estado, para acordar temas políticos, es decir, acordar el tema político de la migración para después pasar a un tema práctico, es decir, pasar a la ejecución de los recursos que se van a inyectar, no solamente para detener o contener el flujo migratorio, sino también para atender. Es decir, México registró, son cifras del Instituto Nacional de Migración 2023, cerca de 700,000 migrantes irregulares que cruzaron la frontera de los Estados Unidos. ¿Dónde están esos 700,000 migrantes? Están dispersos por toda la frontera norte. Entonces, ¿dónde va a estallar esta bomba de tiempo? Hablando de manera figurada, pues prácticamente cuando la necesidad
imperante de la sociedad norteamericana reclame el apoyo no solamente de su autoridad local, sino también comiencen a exacerbarse o presentarse pequeños síntomas de tedio social, es decir, cierto rechazo a la población migrante, tanto documentados como indocumentados. Entonces, cuando realmente los gobernadores de los estados digan, bueno, tengo primero que proteger y proveer los servicios básicos a mi población local y después pasar a la atención de los migrantes indocumentados. Creo yo que se junta lo político, que son momentos álgidos, con el tema económico de los recursos del gobierno federal de Joe Biden. También un tema político muy interesante es que estamos próximos a las primarias en Estados Unidos. Es decir, tenemos una figura pública ahí, el expresidente Donald Trump, que desea estar presente en las boletas, por ejemplo, el caso de Iowa. Entonces, la Suprema Corte no solamente va a definir en temas de migración, sino también en temas políticos electorales. El caso de Iowa, donde Donald Trump ya desea hacer precampañas políticas, hacer actos de aparición, donde además un tema de bandera de lucha social, tanto para republicanos como demócratas, va a ser el tema de la migración. Ahora, Salvador, hablando de este tema en lo político, como usted bien lo ha señalado, un año electoral en los Estados Unidos, las reuniones que han tenido cabezas parlantes. Yo quiero que usted también, Salvador, nos dé su reflexión sobre un hecho noticioso que se ha conocido, doloroso además, como todo lo que tiene que ver con el tema migratorio cuando se trata de familias que tratan de o intentan salir de sus países precisamente huyendo de las pocas oportunidades o de la violencia que hay en sus lugares de origen. La noticia con la que empezábamos la mañana, Salvador, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha confirmado el secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas, ciudad fronteriza con Estados Unidos. Ya se han desplegado los operativos. Habla el presidente de Colombia de que hay 4 ciudadanos colombianos dentro de este grupo. ¿Qué decir con toda esta desgracia que se presenta? No solo ya una vez que llegan los que logran llegar a pesar del riesgo, sino este tipo de situaciones. 31 migrantes en Tamaulipas que han sido pues secuestrados, si ese es el término, la palabra, que hasta el momento no se sabe más información. Así es. Bueno, esto es el registro que se tiene, pero hay muchos casos que no han sido documentados o declarados ante la autoridad. Lamentablemente, el tema de la migración en tránsito hacia los Estados Unidos ha sido pues un tema también para el acopio o la operación de los cárteles, no solamente de drogas, sino de tráfico de personas. Se sabe muy bien que en México, aparte del tráfico de drogas, el tema del tráfico de personas es un tema lucrativo para el crimen organizado, donde se recuperan millones de dólares cada año, haciendo cifras. El secuestro de una persona pues está reclamando cerca de $5,000, $6,000 a la persona, a las familias que se encuentran en sus lugares de origen. Entonces, lamentablemente se sucedió en un autobús rumbo a la frontera en la ciudad, en Tamaulipas, pues secuestran cerca de 30 personas indocumentadas, migrantes. Desconozco el número exacto por nacionalidad, pero entre ellos había colombianos, venezolanos y de otras nacionalidades. El gobierno federal ya implementa acciones para localizar a estos indocumentados que fueron, digamos, levantados, así se le dice, levantados por el crimen organizado, para posteriormente solicitar el reclamo económico a las familias en sus países de origen. Y eso no es nuevo, eso ha sucedido año tras año con el tema de la migración indocumentada, migración en tránsito, no solamente de adultos, sino también de menores migrantes, el tráfico de órganos también. Aquí los menores de edad son presas fáciles del crimen organizado para el tema de la venta de órganos y lamentablemente no hay nadie quien los respalde, los defienda. Entonces México tiene que ponerse a batallar, tiene que ponerse las pilas, aquí así le decimos, para trabajar tanto los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal para rescatar del crimen organizado a las personas en tránsito y garantizar una migración segura y ordenada en las fronteras. En pantalla, Salvador Escobar, experto en migración, además director del Centro de Investigación de la Universidad Anáhuac en Querétaro, México. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en NTN 24. Un gusto. Será hasta la próxima. Fuerte abrazo. A sus órdenes. Hasta pronto.